La política se empieza a reconfigurar al ritmo de la caída de Milei. Es un proceso que comenzó en noviembre, después del triunfo del gobierno de medio término, y que va acelerando su ritmo. Muchos pensaban que esto iba a ocurrir después del Mundial, pero hay una serie de hechos que revelan que una parte de la política lo vio mal a Milei y tomó la decisión de adelantar el calendario electoral. ¿Querrán adelantar las elecciones también? No lo sé, pero algo está pasando. Vamos a desgranarlo ahora, pero si uno ve lo que hizo Bullrich ayer, fuertísimo. Si uno lo ve a Macri armando, si uno lo ve al peronismo, se da cuenta de que le están buscando reemplazo a Milei demasiado rápido, podríamos decir. Todos miran la elección de medio término de Estados Unidos. En Estados Unidos, Trump mide 30 puntos. Está destruido. Y Trump es el padre tutor o encargado de Milei. Entonces, no es nada más que la caída de Milei, sino la caída de Trump. Dice Aliberti que los silencios son buenos, así que yo me quedo callado un poco. ¿Cuánto puede golpear una derrota de Trump a Milei? Bueno, hay gente del Círculo Rojo, hay políticos que dicen que puede ser letal. ¿Se debe a eso el adelanto? ¿Por qué hacen una movida cuando faltan 10 días para el Mundial? Si el Mundial suele tomar a Argentina absolutamente, si este es el país donde se juntaron 5 millones de personas a festejar. Hay dos cosas que se dicen en estos días. Una, que no se sabe en qué momento salta la liebre. No está nada más que el tema de Adorni. Por lo que se dice, lo peor de Adorni todavía no lo sabemos. Las peores cosas que hizo Adorni aún no son públicas y van a ser públicas. Recordemos que Adorni fue defendido tantas veces por Milei que ya se puede considerar un cómplice. Y otra cosa que aparece es, hay grandes empresarios que han perdido licitaciones en manos de los amigos de Santiago Caputo y que empiezan a decir que en realidad no son amigos, son socios de Santiago Caputo. Y que lo que se viene son las investigaciones. Entonces vas a tener los dos polos, el de Karina con Adorni y el de Santiago de ese lado. Entonces, una cosa es esa, el peligro de que el gobierno se debilite. Y la otra, vamos a ver si se cumple o no, es que hay estos consultores que miden opinión pública, dicen que lo que está pasando con los argentinos con el Mundial es inédito y que es la primera vez que se ve tanto desinterés por un Mundial. Yo tengo la impresión de que cuando empiece el Mundial ese interés se va a ganar. Vamos a ver. Pero algunos dicen, mirá, van a seguir pasando cosas políticas durante el Mundial porque la gente está demasiado mal como para que el Mundial sea una distracción. Es decir, si vos tenés que levantarte a la mañana, hacer una hora de cola para el colectivo, no te alcanza la guita, es factible que el Mundial no te alcance para distraerte. Y que el descontento, al contrario, crezca. De hecho, las cosas sobre Adorni, las peores cosas, se dice que van a pasar ahora, durante el Mundial. Con lo cual el clima va cambiando. Las encuestas suelen ser malas, por llamarlo de alguna manera, lejos de ser inexactas. Digo, yo siempre recuerdo Manuel Feratic cuando dijo que ganaba Macri las elecciones y perdió por 16 puntos, y se supone que es una de las más respetadas. Bueno, ahora, cuando las encuestas no le preguntan a la gente a quién va a votar, cuando le preguntan otras cosas, opiniones que no tienen que ver con quién va a votar, la gente suele eludir la pregunta de quién va a votar, esas son más creíbles. Tienen tendencias más creíbles y uno las puede seguir. Una muy buena encuestadora, Alaska y 3.02, le preguntó si le creen la frase a Milei de que lo peor ya pasó. Bueno, 2 de cada 3 argentinos no le creen. Solo 1 de cada 3 le cree. Le cree el 28% nada más. Bueno, es muy poco. Es muy poco. ¿A dónde pega? Esto pega bajo la línea de flotación porque si vos no le crees al presidente,
pierde gobernabilidad, que eso es lo que se ve en Milei. Un hombre que pierde gobernabilidad. Perdón, tengo la garganta. La segunda pregunta que le hacen a Alaska y 3.0 es, ¿cuánto le cree a la frase de Milei que la inflación para adelante se va a derrumbar? Esto me asombró, porque yo sí suelo pensar, no que se va a derrumbar, que la inflación el año que viene va a ser un poco más baja. El 68% no le cree. Perdón, el 61% no le cree. La gente ni siquiera cree que va a bajar la inflación. Algo que se supone que debería pasar. No mucho, pero abajo del 2 debería estar. No le creen. Le preguntan, ¿cuánto le cree a la frase de Caputo que la gente está mejor que en 2023? Lapidario, 68% no le cree. 7 de cada 10 no le creen. Es decir, el gobierno está perdiendo la confianza de los argentinos. Esta es peor. ¿Cuánto le cree a la frase de Caputo? Los próximos 18 meses van a ser los mejores en décadas. 69% no le cree. No le creen al presidente y no le creen al ministro de Economía. Hay una encuesta luego de Management Fit, estos son los que le erraron por 16 puntos, tómalo con esa, ¿no? Que habla de cuáles son los dirigentes que tienen la mejor, en realidad hacen un diferencial, la mejor imagen, estoy tratando de abrirlo, comparada con la peor y haces un diferencial positivo con negativo, y aparece Miriam Bregman arriba. ¿La gente la va a votar después? ¿Va a ser la presidenta Miriam Bregman? Tiendo a pensar que no. Pero la gente te está diciendo algo. La gente quiere izquierda en vez de derecha. Y de hecho piensa en algo más extremo que la izquierda peronista. Este es un dato. Y de hecho, si mirás los primeros tres, son Miriam Bregman, Kicillof y Cristina Kirchner. Ya van varias encuestas que dan así, que aparecen los tres, una de izquierda declarada y los otros de centroizquierda, si querés decirle. Esta es una reacción ante el presidente de la Nación. Es decir, no solo no nos gusta lo que estás haciendo, sino que queremos todo lo contrario. Me interesaba hacer este editorial hoy porque estoy viendo que el periodismo está queriendo instalar un clima de que lo peor ya pasó y que ahora Milei está pasando un veranito. Yo hoy me tuve que poner una buena campera. No sentí el veranito. Entonces vamos a poner algunos datos. Ayer Bullrich anunció que va a votar contra un pedido de Milei. Ustedes saben que Milei manda el pliego de los jueces, los acepta, y después él dice, no, este que yo mandé y ustedes aceptaron no lo quiero, porque esta mujer es la cuñada del Conadamón. Algo insostenible, imagínense, ¿no? Entonces Patricia Bullrich aduce una cuestión de conciencia, algo que me asombró que la tuviera, y dice eso. Es terrible, porque no le pegan cualquier lado, le pegan una de las peores cosas que tiene, que es que Milei se caga en la República, se caga, pero no importa nada, no importa nada. Yo la mandé, ustedes la aceptaron y ahora te la saco. ¿Cómo hace con las personas con discapacidad? ¿Cómo hacen con las universidades? No cumple la ley. Es un hombre al que se le permite ser un presidente que no cumple la ley. ¿Por qué Patricia Bullrich se anima a darle semejante golpe? Semejante golpe. Porque ustedes imagínense que si ella pensara que él se va a recuperar, no lo golpea, porque el poderoso es él, el presidente es él. Indudablemente la evaluación de esta vieja política, vieja por los años que está en política, es que el tipo no se va a recuperar. Y ella quiere ocupar su lugar. Patricia Bullrich quiere el lugar de Milei. Claramente. Ustedes saben que si tuviera algún problema Milei y hay una asamblea legislativa, la puede elegir a ella. Digo, para que lo tengan en cuenta por el antes. Sale Carolina Lozada, una persona que detesto, y la apoya. Lo que rodea a Bullrich es terrible. Voy a tener que terminar la editorial pronto. ¿Me traes la mochila de unos caramelos? Y aparece Macri. Gracias. Que se reúne con Galperín, con Kovalik, el que tenía la guita en la caja de seguridad, ¿te acordás? El que hace los negocios con las personas en discapacidad.
y con otros empresarios en Uruguay para financiar una alternativa. Acá hay otra cosa. Macri piensa en Rogelio Frigerio o en... Gracias. Ahí se me está pasando. En algunos candidatos trataría de no ser él, porque todos miden más que él. Pero Macri piensa que le va a ganar a Milei. O sea, acá hay dos cosas para observar. Una, que todos piensan que Milei va a perder las elecciones, por lo tanto Milei es un patorrengo, es un hombre con muy poco poder. Y lo otro que hay que mirar con mucha atención es que la derecha se prepara para un reemplazo por derecha. Más allá de que las encuestas digan que es izquierda, con el poder que tiene esta gente para manipular a la sociedad, para manipular elecciones, hay que prestar mucha atención a estos movimientos. Una Patricia Bullrich apoyada por Techín, por Roca. Un Macri apoyado por Galperín y por los ladrones estos de los Cavalíquer. Entonces no es joda lo que está pasando. Ni el Mundial está calmando esta furia política. ¿Y sabes por qué se matan tanto por el poder en este momento? Porque hay mucha guita en Argentina. Nunca hubo tanta guita. Nunca hubo tanta guita. Se espera que Argentina se convierta en uno de los mayores exportadores de hidrocarburos del mundo, con 1 millón de barriles. Están casi 400.000. Y que la minería se multiplique por 10. Están peleándose por mucha guita. Ahora, vale la pena ver cómo le va el modelo, ¿no? Porque aparece una nota que dice: Argentina está entre los 10 peores países para trabajar, según el ranking de la Confederación Sindical Internacional. Es decir, si a vos te dijeron, no, esta ley te va a ayudar, bueno, en el mundo no piensan eso. Piensan que las relaciones laborales de la Argentina, que la legislación que tiene que ver con tu trabajo es de las peores del mundo. Tuvo un retroceso fenomenal Argentina, que era un país con muchas garantías para trabajar. Aparece en un ranking de universidades. Bueno, las únicas universidades argentinas que aparecen son las públicas, pero además con una caída fenomenal respecto a los años anteriores. Es decir, se está rompiendo el sistema universitario argentino, se está rompiendo el sistema de trabajo argentina. Y aparece otro ranking, lo publica Roberto Salvarezza, del retroceso en el CONICET, que pasó del puesto 181 en 2023 al 331. Perdió 150 puestos. Es decir, este rumbo que está generando este deterioro estructural, entienden que es estructural, no estoy dando datos ahora económicos. La ciencia, las universidades son estructurales, las relaciones laborales son estructurales de una sociedad. Si vamos a lo que está pasando en el término de día a día, digo, los argentinos compraron más dólares que el Banco Central. ¿Se entiende? Esos dólares que entran no los podemos atesorar. Los argentinos están fugando la guita. La están fugando la guita. ¿Qué te muestra eso para el futuro? Cae la recaudación del IVA en mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que en abril se consumió mucho menos. Porque la recaudación de mayo es la del consumo de abril. Vos pensás que el presidente vive gritando que sacó 15 millones de personas de la pobreza y que estamos en récord de consumo, publicó el otro día. El 71% de las inversiones tardará en llegar por lo menos 2 años y los patentamientos cayeron 25%. Es decir, este rumbo cotidiana y estructuralmente fracasado está siendo defendido por una serie de empresarios que le están buscando reemplazo a Milei porque lo dan por terminado. Eso es lo que estamos viviendo hoy. En el medio ocurre lo de Agustina, que para mí tiene un valor tremendo, este asesinato, porque si bien yo no considero que haya sido culpa de Milei, me parece que hay cosas que está haciendo Milei de descuido a la defensa de las mujeres que son claras, y lo peor me parece es lo que pasó después. Yo tengo para mí que las declaraciones de Milei en Twitter, de Monteoliva, de Lozada, de Majul, que es parte del gobierno, habilitan nuevos femicidios. Habilitan nuevos femicidios.
Se intenta romper el concepto de femicidio. Yo siempre que hablo de eso, en el Destape, intento hablarle a todos porque me parece que es transversal en la sociedad el tema de no comprender del todo las reglas de la sociedad. Monteoliva dijo, por ejemplo, bueno, hay que ver la verdad completa. O sea, ella quiso decir, los hombres matan a las mujeres y las mujeres matan a los hombres. No, no sucede. El 99% de los crímenes en Argentina los cometen hombres. No sucede. ¿Por qué el legislador dice, bueno, vamos a legislar para cuidar a la mujer del hombre? Porque el hombre la mata. El hombre la golpea, la golpea, la golpea hasta que un día la mata. Entonces, la legislación sale para evitar los problemas que tiene una sociedad. No puede haber una legislación para las mujeres que matan a los hombres, porque no sucede. Obviamente tiene en cuenta la fortaleza física mayor del hombre, los miles de años de sometimiento, todo eso está en la profundidad de la legislación. Y lo otro que está pasando, y también lo veo en las redes de parte de ambos lados a veces, es decir, y lo voy a decir con el mejor cuidado posible, que la mujer no tiene que vestirse de determinada manera, o no tiene que tener cuentas de Instagram donde se muestra que está bonita, o no tiene que hablar de alguna manera al hombre. Es decir, se va haciendo un manual de cómo debería ser una mujer para no ser violada y asesinada por un hombre. Eso no puede ser. Si vos estás en tu casa y estás pensando, no, Roberto tiene razón, porque yo a mi hija le digo, no te vistas así, porque... La verdad que lo mejor que le puedes decir a tu hija es que sea independiente, que sepa defenderse ella y sus derechos. Porque no podés hacer una mujer, si vos querés como madre y formás parte de la educación de tu hija, que viva asustada por los hombres. Que no pueda vestirse como quiere, que no pueda decir lo que quiera, que no pueda conversar con un hombre por miedo a que el hombre piense que lo está animando y que después si no le da bola es una histérica, entonces tiene derecho a enojarse y golpearla. Entonces me da la impresión de que esta discusión que está dando estos días es muy importante porque tiene una connotación política. Porque Milei basa parte de su batalla cultural en el odio a la mujer. Esto no es nuevo. Esto lo hace Bolsonaro, lo hace Trump, es parte del libreto de la extrema derecha. El odio a la mujer y en buscar en ese hombre que alguna vez se creyó proveedor, amo de la casa, y que ahora se siente frustrado porque ya no lo es, en buscar entonces que ese hombre diga, Milei me representa, porque yo me siento humillado por el feminismo, que ya no me permite ese lugar que tuvo mi padre o mi abuelo y qué sé yo, o porque no quiere tener sexo, entonces yo me enojo. Me parece que todos tenemos que pensar en estas cosas. Todos. Por eso, a la marcha esta vez, tenemos que ir todos. Tenemos que ir todos, tenemos que ir los hombres. Por esta sociedad, y si no lo ves para tu sociedad, por tu hija, por tu mujer, qué sé yo. Es muy relevante políticamente, además de lo que uno sienta en esta defensa por el feminismo, es muy relevante políticamente darle esa bandera. Yo escucho a peronistas decir, no, bueno, se perdió por el feminismo. Mirá, muchachos, si se perdió por el feminismo, da la batalla cultural para que no se pierda por el feminismo. Además de que obviamente no se perdió por el feminismo porque teníamos una inflación del 200%. No podés decir, bueno, entonces yo no voy a ser feminista porque pierdo elecciones. ¿Para qué vas a elecciones si vas con las ideas de los otros en vez de con las ideas tuyas? A mí me pareció muy grave todo lo que pasó. Ayer, Noelia Barral Grijera mostraba la reacción del gobierno ante un femicidio. Las reacciones del gobierno fueron tremendas. Armaron una fake news de Cristina Kirchner en una foto con el asesino, que hasta llegó a repostearla a Feynman y después la borró. Y después armaron otra fake news con Miriam Bregman golpeada. Bueno, esa fue retuiteada por el presidente. Además de que fue tuiteada por la derecha diaria. La derecha diaria es un diario oficial, muchachos. Es un diario financiado por Milei. Entonces Milei financia un medio para que haga esto. Se entiende que esto es buscar que le peguen a las mujeres, ¿no? Mi mayor preocupación es que este asesinato de Agustina, en vez de servir en la sociedad
para que nos preocupemos por la violencia hacia la mujer, está sirviendo para habilitar nuevas violencias. Esto es lo que está pasando. Lo están tomando como parte de su batalla cultural. Cuando Milei dice no odio lo suficiente a los periodistas, Milei le chupa un huevo a los periodistas. Lo está diciendo porque es parte de la campaña cultural, del guión internacional de la extrema derecha. Cuando Milei hace estas cosas contra las mujeres, no sé qué siente contra las mujeres, pero indudablemente es parte de la batalla cultural. Entonces el asesinato de Agostina está siendo utilizado para eso. Hay un retweet del Gordo Dan diciendo que con Milei hay menos feminismos. Miren, hay dos cosas. Primero, cuando vayan a hacer estadísticas en la Argentina, recuerden siempre que más del 40% de los argentinos viven en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires tiene Ministerio de Género. Porque esto es decir, bueno, sin Ministerio de Género, o Ministerio de la Mujer, perdón, hay menos feminismo. No es así. Y segundo, en la mayoría de las provincias no están caratulando como femicidio a lo que son femicidios. Y por eso no aparecen las estadísticas. Y por eso no aparecen. Después dicen que el asesino es un peronista. Fíjense lo que están haciendo con este asesinato, que es un peronista. La foto falsa ya la pusimos, ¿no? La de Cristina. Y después aparece Monteoliva. Lo de Monteoliva es tremendo. Yo quiero que pongan... La que me pareció más fuerte es la de La Verdad Completa, la 29. Y hablamos sobre eso. La reflexión frente al tema, y creo que frente a todos, yo creo que lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Porque... Vení. Acá la verdad completa es la teoría de los dos demonios. O sea, remite ahí, ¿sí? Va a buscar la teoría de los dos demonios para decir que no es que tuvimos genocidas de Estado, sino que era una guerra y se peleaban con los guerrilleros. Y segundo, ¿la verdad completa qué sería? ¿Que las mujeres matan a los hombres? ¿Cuándo? ¿Dónde? No me enteré. Más del 99% de los asesinatos en Argentina lo cometen hombres. Entonces, cuando uno escucha que una ministra dice algo que está la información sobre la mesa para negarlo, esto es parte de la campaña. El gobierno está utilizando el asesinato de esta niña para avanzar en su batalla cultural. Ahora, al hacerlo, como nunca se fija en las consecuencias de sus actos, ya te digo, no estoy pensando que están buscando que maten más mujeres. Estoy pensando que no les interesa si matan más mujeres o no matan más mujeres. Eso tiene consecuencias. Cuando Majul, no sé si lo tienen a Majul por ahí, dice que el problema es que Agostina tenía muchas cuentas de Instagram. Está diciendo que la culpa es de Agostina y de la madre. Como dije hace un rato, no lo majulizo. No pongo acá lo que pienso de Majul ni de su relación con el presidente. Lo tomo como una de las tantas opiniones que vi en las redes. Ponelo mejor. Una chiquita de 13, 14 años, ¿no? 17 perfiles. ¿No? ¿Cuánto dijo? 7 dijo. Bueno, 7 perfiles, perdón, 7 perfiles. Difícil caerle a la madre, ¿no? Porque, viste, uno puede decir, ¿y cómo estás exento de un psicópata que la agarra en cualquier lado, una esquina? Y no sé cómo. Sí sé que hay que estar muy atento a eso, ¿no? Es decir, o sea, Majul está diciendo que la responsabilidad es que tenía 7 Instagram. Está cargando la responsabilidad sobre la víctima y sobre la madre. Te está diciendo que tu hija no tenga Instagram, que tu hija no se ponga... Pasaron todo el día a la chica, creo que cerca de la ladera, estaba con un vestido. Que tu hija no se pueda poner un vestido, que no quiera gustar como queremos todos, y más cuando tenemos esa edad. O sea, te tenés que encerrar, tenés que comportarte como una monja, no mires a los hombres a los ojos, no le digas nada, porque puede ser tomado como un aliento a que tenga sexo con vos. No se le puede decir eso a la sociedad. Es un momento en que la derecha maneja prácticamente todos los medios de comunicación. Yo comentaba hace un rato como una caída muy grande en el resto de los medios del campo popular, muy grande en los últimos meses. Yo creo que tiene que ver por razones económicas, fundamentalmente, que no están bien económicamente, no están invirtiendo, y están muy mal. Están los medios de la derecha y nosotros. Y después hay otros que usted sabe que yo valoro mucho, que los menciono siempre, pero de menor caudal en las redes de información.
Al mismo tiempo las redes las manejan ellos, absolutamente, absolutamente. Entonces hay un problema hoy de formación de opinión muy grande que no solo modela las próximas elecciones, sino que modela el formato de la sociedad. Trabaja tanto sobre nuestra subjetividad que le va dando forma a nuestra sociedad. Entonces, todos estos comentarios que después se viralizan van haciendo que la mujer esté peor que antes, se achique más. Que las madres le estén diciendo a las hijas, no tengas cuenta, no te vistas así. Estamos mandando a la mujer, después hablamos de los musulmanes, estamos mandando a la mujer a 200 años atrás. Entonces tiene una carga tan fuerte esto, están utilizando a Agostina para la batalla cultural para ganar elecciones. Y al hacerlo habilitan nuevos femicidios y llevan a la sociedad a someter y a buscar la sumisión de las mujeres. La están llevando a eso, incluso con buena voluntad, incluso los padres que están diciéndose, no le permitamos a la nena salir, no le permitamos hacer esto, y la van poniendo, sinceramente. Póngale un velo que se tape la cara. No puede ser. Le estás diciendo de alguna manera, vos provocás, le estás diciendo a tu hija, vos provocás al hombre. Lo mejor que puedes hacer a tu hija es educarla y que sea feminista y que sepa defender sus derechos. A uno a veces le llama la atención que haya mujeres que no lo son. Me parece que son días cruciales. Un Milei muy mal por la economía, fundamentalmente, razón por la que Milei está. Y que entonces se basa mucho en la batalla cultural. En esa batalla cultural está utilizando el asesinato de Agostina con consecuencias terribles. Terribles. Cande. Sí, me parece muy importante lo que traes, porque tiene que ver con ir corriendo a la mujer del espacio público, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Como, bueno, que se vean menos, que aparezcan menos, porque es un riesgo para nosotras estar en ese espacio de visibilidad. Y la realidad es que la propuesta es diametralmente distinta, pero sí me parece fundamental pensar que para que efectivamente vivamos en una sociedad que sea más igualitaria, donde varones, mujeres y todas las personas podamos ocupar un espacio público, bueno, hay una lucha de toda la sociedad en su conjunto. Por eso le remarco tanto este llamado a la marcha de mañana, a 11 años del Ni Una Menos, para el conjunto de la sociedad, porque es un problema de la sociedad en su conjunto. Bueno, ahora tenemos muchas más noticias de femicidios, no solo el de Agostina, que si se quiere caracteriza muy bien los problemas, ¿no? Porque es el problema del actuar judicial también, ante una denuncia de una desaparición de una nena de 14 años. Pero bueno, evidentemente ayer tuvimos un femicidio en Temperley, ahora hay otra noticia de otro intento de femicidio, entonces también hay una cotidianeidad que duele mucho en relación a este tema. Y bueno, un tema que evidentemente tenemos que seguir trabajando en conjunto. Y por cada asesinato que hay un montón de intentos, ¿eh? Hay un montón de intentos, o que le pasan ahí, que la mujer queda muy lastimada, todos los días. No, y fruto de esa colonización de pensamiento que estás diciendo por los medios, por las redes, escuché a un tío, ¿no?, de Agostina, sí, criticar a la feminista. ¿Y dónde están ahora Lali y la feminista? Cuando primero que estuvieron desde el primer día atrás de este caso. Y lo que menos podés hacer es responsabilizar a la feminista, ¿no? Pero bueno, es todo esto que te va llevando, ¿no? Esta lógica que te empujan la derecha, el gobierno y todo esto de culpar a lo que están haciendo algo por defender a las mujeres, ¿no? Es que más allá, Roberto, de la utilización que hace Milei de este crimen, también hay que señalar que lo que ocurre, bueno, no se le puede endilgar directamente a Milei un crimen, no un femicidio, pero sí a este crimen, a este clima de época que se genera y a la falta de perspectiva de género en la gente que tiene que investigar y dilucidar un caso. Que hayan tardado los días que tardaron para hacer el allanamiento en la casa de Barrelier es propio de funcionarios judiciales, de seguridad, que no tienen perspectiva de género. Si Barrelier tenía un antecedente de una mujer que encerró en la casa desnuda, que se tuvo que escapar corriendo,
¿cómo eso no figura en algún antecedente, en alguna, te lo voy a decir en términos bien rústicos, cómo no está en alguna computadora del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba? Otro crimen de hace 10 años de este hombre, de una Sí. violación en manada, no sé cómo se le dice, entre un montón de hombres. Apareció Ahora, otro crimen más. Si vos tenés... Probablemente tenga más antecedentes y no todos sean judicializados, sino todos los conozcamos. Porque una persona que actúa así, que Lo hace suele un hacer más año nada seguido. más Claro. tuvo 20 días preso por tener una mujer secuestrada en su casa que se salvó de casualidad. O sea, ayer circulaba el relato de esta mujer que ella misma dice, me salvé porque había un grupo de chicos que sí me ayudaron. Y acá también hay algo, ¿no? Como efectivamente no son todos los hombres, no es que hay una cuestión de no todos los hombres son femicidas. Si hay una realidad en Argentina que cada 31 horas un varón se convierte en femicida. Entonces, a los que no son femicidas y los necesitamos para poder empezar a construir una sociedad con los que no atacan sistemáticamente a las mujeres. Ahora, si vos tenés el antecedente de que el tipo, quiso matar a una mujer porque la tenía encerrada el año pasado, y tenés a un remisero que dice, llevé a Agostina a la casa de este tipo el domingo. Si vos juntás esos dos datos, Claro. ¿cómo no vas el domingo y le das vuelta a todo a ver si está Agostina? Claro. El que no lo hace es el que no tiene perspectiva de género. Y la falta de perspectiva de género sí es consecuencia de un clima de época que construye Milei todos los días, que ponen guita para construir esa corriente de opinión, ese sentido común. La Fundación Faro, ¿qué es la Fundación Faro? Sino una usina de guerra contra las mujeres, contra el feminismo. ¿Vos viste lo que recaudó la Fundación Faro en el año 2024? Lo pagan los grandes empresarios, ¿no? En parte. Pagan los grandes empresarios, pagan para hacer publicidad electoral, pero también pagan para hacer una usina de violencia machista directamente. Sí, hay que decir Lo que digo no la es- irresponsabilidad de los grandes empresarios Sí, que le dan claro. guita a semejantes salvajes. Y que no claro. son solo los grandes empresarios, porque también, ni bien ganó Milei, se desarmaron los ministerios de género a lo largo y ancho del país, menos en la provincia de Buenos Aires. Hay solo una ministra de mujeres. Le quiero dar la palabra a Rodrigo Núñez, que nunca estuvo en este pase, por lo menos conmigo, y es un periodista de nuestra excelente redacción que está haciendo un laburo tremendo. Ustedes saben que yo soy muy resultadista y como doblé mucho a Rodrigo, yo lo quiero. Cuando dejen de leerlo no lo quiero más. Muy bien, Pero se está muy leen bien. mucho sus notas. Es especialista en economía, pero me gustaría darte para que opines en esto. Gracias, Rodrigo. Roberto. Sí, esto que comentaba Gaby y también lo comentaba Fer respecto a esta declaración preseteada del tío, no es casual en torno a cómo se construye el discurso, y en esa línea quiero reivindicar un material que se empezó a realizar en redes estos 2 días, en medio del caso de Agostina, del equipo de redes del Destape, que trabajó muy bien respecto a cómo los medios de comunicación siempre terminan enfocando la mirada respecto a la víctima y no al victimario, al hombre que realiza el femicidio. Y me parece que va en línea con esto, ¿no? El dónde está Lali, dónde están las feministas. Es un discurso preseteado que circula en medios que, por supuesto, que Milei con sus políticas promueve constantemente. Claro. Está bien, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que vamos adquiriendo el discurso del otro, la fuerza de ese mensaje. Yo decía hoy que estoy asombrado, siempre tuvieron más potencia comunicacional, desde luego, porque tienen más guita. En este momento es tremendo. Pero vos sabés que ayer vino Rita Segato a Batalla Cultural, vinieron algunas de las organizadoras Ni Una Menos, Ana Correa, Ingrid Beck, y decían algo que a mí me quedó, que es que la batalla cultural, el feminismo no la está perdiendo, pese a todo este sentido común que está en disputa, pese a la falta de perspectiva de género. Ayer lo tenías a Eduardo Feynman diciendo, esto es un femicidio. Y también tenés al gobierno diciendo, bajaron los casos de femicidio. Ahora sí existen los femicidios. Claro, O sea, ellos mismos se dan cuenta claro. de que el femicidio es un tipo de homicidio con otras características diferentes, que merece un castigo diferente y un abordaje diferente. Y eso sí es un triunfo del feminismo. Sí. Aunque haya en este momento, bueno, algunos retrocesos discursivos, yo creo que la revolución feminista instaló que el feminismo es algo distinto y por eso este crimen de Agostina genera la conmoción que genera.
Y la metida de pata del fiscal, ¿no? Ayer creo que lo pintaste bien, ese tipo de casta provincial, ¿no? A la que pertenece el fiscal, pero la actitud con la que se plantó frente a los micrófonos. Porque si el tipo hubiera dicho, la verdad que no medimos con la suficiente rapidez, la gravedad del caso, qué sé yo, bueno, por ahí se podía entender y después el tipo decir, bueno, pero ya está más o menos resuelto. Esa prepotencia o esa actitud altanera con la que se presenta, realmente te das cuenta que no existe todavía la conciencia real sobre la gravedad de estos casos y lo que está pasando en la sociedad y la situación de las mujeres, ¿no? La actitud de ese fiscal que esa realmente es la casta que hay en Argentina, son esos jueces del interior, que son los dueños de la vida y de la libertad de la gente. Hacen lo que quieren. Si sos pobre, olvídate. Y a esos tipos los ponen los grandes ricos de las provincias. La mayoría de las cosas que vemos acá en las provincias, y eso es Córdoba, no sabés lo que es en Salta, en Jujuy, lo que son los jueces. Olvídate, el pobre no tiene ninguna justicia, Me parece que valió la pena para verla a esta mujer que reacciona impresionante, porque lo corta. ¿Vilches se llama? Sí, Laura Vilches. Laura Vilches, impresionante lo que hizo, impresionante. Te quería dar la palabra para el comentario que quieras hacer al respecto, Nora. No, pienso que esto que vos mencionás, yo solo como una observadora y parte de esta sociedad, se ve también en el caso de la ley de interrupción del embarazo, ¿no? Que se le niega a las jóvenes y ahora quieren retrocederla y forma parte de todo este mismo universo de querer volver a la mujer de hace 100 años o más, recluida en la casa, sometida a los designios, digamos, de quienes mandan, que son, por supuesto, hombres, ¿no es cierto? Y que se traduce incluso en problemas de salud gravísimos. Bueno, la cinematografía mostró casos espantosos de chicas que tuvieron justamente abortos espontáneos y no quisieron atenderlas. Así que esto que se ve en el plano delictivo, de la perversidad directamente, porque estamos hablando de una perversidad ayudada por la cultura de la época, que le da lugar, pero se ve también, se traduce en medidas de salud. Claro. No, es realmente una cosa espantosa. Duele hablar de estas cosas. A mí me duele hasta físicamente. Sí, que genera angustia. ¿Podemos poner un tramo del video que hicieron las mujeres del Destape, por favor? ¿Sí? Dale. Si te muestro esta foto, ¿lo reconoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes si era fanático de los boliches o si en algún momento había abandonado la secundaria? A ella seguro que sí la reconoces, ¿no? Él es Joel Fernández, el asesino de Melina Romero. En 2014, Joel abusó de Melina y deshizo su cuerpo en un predio cercano al CEAMSE de José Leo Suárez. Las notas que cubrieron el caso hablaban de ella, pero no de él. Si te muestro esta foto, no lo reconoces, ¿no? Y si doy vuelta la hoja y te muestro a Kiara Páez, ¿la reconoces? Este es Manuel Mancilla y es el femicida de Kiara Páez. Este femicidio fue el que impulsó la primera manifestación del Ni Una Menos en la historia de nuestro país. En 2015, Kiara estaba embarazada de 8 semanas. Ella no quería abortar, pero él le insistía con que lo hiciera. Ante su negativa, Manuel la asesinó brutalmente y la enterró en el patio de su casa, de la casa que compartía con su familia. Luego se ofreció como voluntario en las búsquedas y hasta se animó a hacer un asado a metros del cadáver. Le confesó el crimen a su padre y él lo entregó. El femicida había sido condenado a 21 años y medio de cárcel, pero le bajaron la pena a 15. La cara de Kiara la tenés, la de Manuel no. Él es Jorge Mangieri, pero solo lo sabemos porque el caso se mediatizó. Jorge Mangieri asesinó en 2013 a Ángeles Rawson. Es quizás uno de los femicidas más conocidos de nuestra historia. Con 45 años, en ese momento, era el encargado del edificio en el que vivía Ángeles Rawson y fue condenado a prisión perpetua por el femicidio, abuso sexual y homicidio agravado de Ángeles Rawson. El caso Ángeles Rawson tuvo más de 594 horas de aire en los primeros 15 días de cobertura mediática. Durante 15 días, la prensa montó un campamento en la puerta del lugar. Por eso sabes qué pasó.
Pero de él me puedes decir algo. Si te digo que se llama Jonathan Luna, tampoco te suena, ¿no? Y si te muestro a Micaela Ortega, ¿ahora sí te suena? Él es Jonathan Luna, es el femicida de Micaela Ortega. Luna, de 26, tenía pedido de captura en Río Negro por robo y además tenía múltiples perfiles falsos en las redes sociales. A Micaela Ortega, de tan solo 12 años, la conoció vía Facebook. Además de la fuerza, de la actitud y del buen trabajo periodístico y técnico que hicieron las mujeres del Destape, es algo que por ahí nunca nos habíamos planteado, ¿no? O nos planteamos pocas veces. Y bueno, ¿por qué hablamos de la víctima? ¿Cómo nos sale natural empezar a analizar el comportamiento de la víctima y de la familia de la víctima? ¿Por qué no estamos hablando del victimario y de cómo se conformó, incluso cómo llegó a ser eso que es? Lo hemos naturalizado, lo hemos naturalizado. Hay gente que lo hace a propósito, todo esto tiene una planificación, y otros que lo seguimos, quizá. ¿Por qué estamos hablando de la víctima? Ni siquiera conocemos la cara. Si lo vemos por la calle, al asesino, al violador, no reconocemos porque no se está hablando de él. En el fondo, estamos diciendo que la culpa la tiene la víctima. Es así. Quiero pasar a otro plano de la salud que a mí me preocupa mucho, y lo he tratado varias veces y ahora veo que Nora trae el tema. Ustedes saben que yo me ocupo mucho de la salud. Quizás por mi... Yo a los 30 años me enteré que estaba enfermo el corazón y he tenido que cuidarme mucho. Y este tema de los autónomos, entre todas las broncas que me genera lo que hace este gobierno, que le vuelva a permitir... Usted sabe que además yo vendía alimentos, así que conozco cómo se producen los alimentos. Que le vuelva a permitir a las empresas venderte sin que vos sepas alimentos que te dañan. Que, a ver, te voy a decir con todas las palabras porque yo lo he estudiado mucho el tema. Si vos te alimentás mal, vas a ir muchos menos años que te alimentás bien. ¿Sí? ¿Viste? Algunos dicen, no, porque tengo un tío que fumó y se murió. Bueno, es uno. Es un milagro genético. Cuando vas a ver las mayorías, la gente que come mal, toma mal, qué sé yo, se muere a los 60. Y la gente que se cuida, se muere a los 80. Por ahí ahora tenés 20 y no te importa. Te juro que cuando tengas 60 vas a estar pidiendo vivir 80. ¿Sí? Bueno, hay 1000 problemas para hacerlo. Tenés que tener tiempo para cocinar, tenés que tener plata para comer. Hay un montón. Pero además, tenés que tener información. Si vos no tenés información, y por más que yo me he dedicado a estudiar el tema, la cantidad de libros que he leído sobre esto, no puedo conocer la conformación de todos los alimentos. Entonces, si vos me sacás la información, encima nos había hecho bien, ahora le voy a dejar a Nora que lo explique, había generado muchos avances los octógonos. Y vos me la sacás, hasta yo mismo que estoy muy metido en el tema, voy a comer cosas que me van a hacer mal porque no lo voy a saber y porque más me engañan, me mienten. Me ponen la palabra light y no es light. Saludable, no es saludable. Es mentira, me miente. Entonces el Estado me cuida cuando me informa. Imagínense si yo estoy encima del tema, me engañan a la persona que no tiene por qué estar pensando en eso. Bueno, come mierda todos los días, se envenena todos los días. Entonces, para hacerle ganar un mango más a los productores de alimentos, están llevando eso. Y a mí me interesa mucho que formemos opinión sobre esto, porque la ley no salió todavía no la derogaron. Estamos a tiempo de calmar esto. Así es. Bueno, el 24 de mayo ingresó en el Senado el proyecto para derogar la célebre, voy a decir, porque fue una ley tan discutida, tan tratada en los medios a lo largo de años, la ley del etiquetado frontal de los alimentos, que en realidad se llama de promoción de la alimentación saludable. ¿En qué consiste? Bueno, tiene una cantidad de normativa, pero nosotros la conocemos porque exige a las empresas que comercializan alimentos envasados, porque esto no corre si uno va a comprar un kilo de porotos, claro, no pasa nada, vas a comprar arroz, vas a comprar, en fin, los alimentos sueltos o a la verdulería, no pasa nada. Es para los alimentos de un tipo en particular, que son los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque un alimento puede ser natural, que uno lo toma así del árbol, de la planta, puede ser mínimamente procesado, como uno hace en la casa cuando cocina, claro, lo procesas, ¿no es cierto? Le agregás a la banana le ponés jugo de naranja, qué sé yo, bueno, lo procesás. No pasa nada. El tema es con el procesamiento industrial, en el que intervienen sustancias, agentes,
que primero son irreconocibles para el consumidor habitual y que muchas veces disfrazan de algo que en realidad no tienen. Por ejemplo, puede ocurrir que un extracto de tomate no tenga tomate, sea algo con gusto a tomate. Entonces uno dice, ay, estoy comiendo algo saludable, estoy comiendo tomate. No, a lo mejor no estás comiendo tomate. Lo mismo jugos, envasados, en fin. No, los alimentos ultraprocesados es difícil saber cómo están compuestos. Claro. Entonces se fue promoviendo a lo largo de la última década y pico, esta información nutricional para que los consumidores, nadie te obliga a comprar o dejar de comprar, pero tenés que tener el derecho a la información, saber qué tienen. Y entonces, esto es lo que plasma esta ley 27.642 de promoción de la alimentación saludable, que como digo, llevó años. No es siempre cierto? existieron esos ultraprocesados. Yo me acuerdo del almacén de mi abuelo, donde todo había un paquetito y te ponían el azúcar en un sobre de madera y qué sé yo, y procesado no había casi nada Claro. en ese almacén. Uno iba a Nunca comprar existieron. con la bolsita, incluso se llevaban botellas para Claro, que se para que te rellenaran. Y lo otro que te iba a comentar, repito, como yo vendía alimentos, yo vi cómo se producen. Cuando le empezaron a poner light a la mayonesa, yo no lo podía creer. El 87% de un frasco de mayonesa es aceite. ¿Cómo puede ser light el aceite, muchachos? Todos sabemos que el aceite no es light, ¿no? Bueno, un día le pusieron light. Y ya está. Y la gente empezó a comprar light. Y el 70-80% de la mayonesa que se vende son light. Es mentira. No es light, un corno, porque además el sobrepeso es un problema también, no solo la diabetes, la hipertensión y qué sé yo. Bueno, se calcula, según la última encuesta de riesgo del INDEC, que el 61% de la población argentina tiene sobrepeso u obesidad. Estamos hablando de 6 de cada 10. Montón. Es un problema enorme. En México calcularon que si pudieran reducir un 15% las tasas de obesidad de la población, ahorrarían 8.000 millones de dólares anuales por todos los trastornos asociados. Como sabemos, En el sistema sanitario, lo ahorrarían en Exacto, hospitales, medicamentos, en todo eso exacto. para cuidar a los que se enfermaron por comer porquerías. exacto, porque sabemos, bueno, hígado graso, diabetes, algunos cánceres están vinculados Sí, sí. con la obesidad, en fin, todas las cardiopatías, gran parte de las cardiopatías, incluso la ACV, en fin. Sí, sí. Es algo que interviene en todo el organismo, entonces hay, bueno, quienes lo estudian dicen que hay como 200 condiciones, cuadros asociados con la obesidad. Entonces, de allí la importancia no solo de reducir la obesidad y además de que las personas se puedan alimentar de forma más saludable. Bueno, lleva un montón, nos seguimos desde el Destape, desde, bueno, como los periodistas que seguimos estos temas muchísimo. Se reglamentó en marzo de 2022. Se discutió el 26 de octubre del 21 hasta las 23:30 y se aprobó esta ley con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones. Impresionante. O sea, hubo prácticamente Claro. casi una uniformidad de criterios Sí, sí. de todo el arco político, porque no es que solamente votaron a favor los de un sector. Fue aprobada porque la cantidad de prueba, de evidencia científica, era abrumadora. De hecho, ahora hay 300 organizaciones académicas, sanitarias, asociaciones civiles que se manifestaron en contra de este intento de retroceder. Me acuerdo Hay que que las se discutió. repercusiones que tuvo es que las empresas empezaron a mejorar la calidad de sus productos para sacar los Exacto, octógonos. Exacto. Bueno, tuvo muchísima resistencia por parte de las cámaras empresarias, Se discutió etcétera. muchísimo en ese momento. Pero se hicieron reuniones en diputados, en la Cámara de Diputados. Diputado la tuvo durmiendo 9 meses antes de finalmente reglamentarla y después había 6 meses de espera para que las empresas se pudieran ajustar y finalmente al final de 2023 empezó a estar ya funcionando. Pero hay que decir que días antes de que mandaran este proyecto al Congreso, Diana Fernández Molero del PRO y Alejandro Bongiovanni de La Libertad Avanza ya habían presentado
un proyecto con respaldo de la COPAL, o sea, con respaldo de la Coordinadora de Industrias Alimenticias. Sí. Me fijo para no meter la pata en los datos. ¿Funes de Rioja, Copal? Funes de Rioja, sí. ¿No hay un caso tan evidente de lobby empresarial como este, Roberto? ¿A vos te enoja este tema? Me enerva completamente. Porque lo tenés ahí a la vista. Claro. Son diputados comprados por la COPAL para sacarle información a la gente y ahorrarle un costo a las empresas alimenticias y empeorarle la vida a las personas. El argumento... Y como dicen ahora, un costo mínimo al lado de lo que va a gastar el Estado si intenta curarlos luego, ¿no? Bueno, sí, si intentara curarlo. Si intentara curarlo. Sí. El argumento, ¿cuál es? No hay que demonizar argumentos. Alimentos. Perdón. No hay que demonizar alimentos. Sí. Eso lo escuchamos, incluso hubo médicos que Pero- decían, no pero hay que pará, demonizar alimentos. No hay que demonizar alimentos. Preguntale no quiero hablar por Nora, ¿no? Pero yo porque soy padre y escucho, me aparecen los reels de nutricionistas. No hay peor alimento, no hay nada más dañino para la salud que las papas fritas de paquete. Son como lo peor. ¿Por qué no habría que demonizar a las papas fritas de paquete? Mira, ¿Por qué no voy a demonizar lo que me sube la presión? ¿Por qué no voy a demonizar lo que me sube la diabetes? Además, ¿Por qué no lo le gusta las demonizaría? papas fritas. O sea, doble argumento. Pero ahí me parece que hay un correcto con la crisis, porque también hay auge de segundas y terceras marcas, donde si las primeras tienen estas deficiencias, lo que decía Roberto, de los quesos rallados que no son quesos rallados, así podemos seguir con una gama de productos enorme. Hay un correcto también en la crisis de que el consumo se deteriora y a la par le sacamos información a la gente de los productos que va a comprar. Mira, Sebastián Laspiur, que fue en este momento está en otras funciones, pero en su momento fue un funcionario de la OPS que trabajó muchísimo, hablando con legisladores, con periodistas, con todo el mundo para promover esta ley. Él decía siempre, cuando escucho que dicen no hay que demonizar alimentos, pienso que están defendiendo a los alimentos y no a las personas. Qué bueno. O sea, no tiene ningún sentido. Además, la evidencia que respalda esta ley, por ahí podemos mostrar, porque se analizaron distintos sistemas. Sí, pero además, ¿por qué demonizar? ¿Por qué estamos demonizando al tabaco, no? Ah, tal cual. Claro. Tal ¿Por cual. qué le aparece un cartel en la de la paquete de O cigarrillos? las ametralladoras las hemos demonizado mucho, ¿no? Bueno, Es increíble. si quieren la venta libre de ametralladoras. Pero aparte no son alimentos. El tema es que no Algunos son ni alimentos. siquiera Claro, son- no los llaman alimentan, son productos. comestibles. Claro, Esa es la comestibles. libertad de la que habla. La libertad de que el empresario te pueda hacer lo que quiere. Ahora bajaron 50% las multas al abuso de posición dominante de los consumidores. Ya está, listo, te puede hacer lo que quiere. Incluso venderte comida que te hace daño. Claro. Sin informar. Sin informar, y ya te digo, le agrego él mintiéndote. Claro. No es que no dice nada. Dice que es saludable. Pero porque yo como... ¿Viste que es verde, lo saludable en base verde? Mentira. Es mentira. No es que no compre las papas fritas de paquete. Claro. Pero A los- sabes. Hay un y lo cumpleaños, graduás. a los pibes se lo compran Claro, de vez en obviamente. cuando. Pero tenés la información. Claro. Y además fue una ley, se considera que la ley argentina es una de las mejores del mundo, porque ya, por ejemplo, se había implementado un sistema similar en Chile en 2016, entonces se fue usó esa experiencia. usando esa experiencia para hacer esta ley, que además, bueno, en Chile prohíbe la venta de productos con octógonos dentro de las escuelas. Y entonces todo eso no es que va a eliminar la obesidad. Una sola cosa es un problema complejísimo, pero ayuda. Es uno de los factores, del mismo modo que, como vos decías, lo de los cigarrillos. Yo dejé de fumar cuando pusieron las personas con cáncer en la cartilla. A mí me sirvió para dejar de fumar. Y sí, Bueno, sí. pero la ley también limitó el aparato publicitario en los También. productos, porque se No excluyeron se pueden- figuras de acercamiento infantil, tengo No se pueden entendido. regalar, Claro. por ejemplo, juguetes con los alimentos, todo eso lo prohibió la ley. Y antes de realmente reglamentarla, se analizaron muchísimos, bueno, los sistemas que estaban en marcha, ¿no es cierto? Uno de ellos es, si mostramos la placa 1, el semáforo nutricional, que se usaba en
en algunos países, particularmente en Europa, pero son mucho más difíciles de interpretar porque van por componente de los alimentos. Y a veces un alimento tiene todos estos componentes, es difícil llegar a una conclusión de si es algo saludable o no, ¿no? No puedo hacerme una idea de No. si está bien, si está mal. Sí, no, Después está la placa 2, el Nutri-Score. El Nutri-Score, que es darle un score como, ¿vieron los electrodomésticos? Sí. Y entonces hace un promedio de todo lo que compone ese alimento y dicen, bueno, este alimento es B. Pero Está bien. claro, por ahí contiene un montón de ingredientes que no son saludables. Pero como se hace un promedio, uno se puede confundir porque piensa, uy, por ejemplo, tiene mayor cantidad de vitaminas, se le agregan vitaminas, pero además tienen una cantidad enorme de grasas y de sal. Claro, si yo no puedo comer sal, por ejemplo, por ahí ese Claro. tiene mucha sal y no me lo estoy informando. No te podés informar. Y bueno, y después están la placa 5, las cantidades diarias sugeridas, que ese directamente es una babel, porque uno, bueno, yo particularmente, y creo que nadie que no sea un experto puede Discernir. inferir a partir de eso si conviene o no conviene. Hay que hacer un estudio muy No, eso es sesudo. como lo que venía antes, que siempre el paquete te daba información, pero que no llegabas a interpretar. No se interpreta. Y luego los octógonos, que son los que finalmente se eligieron, porque lo que decían los expertos y dicen actualmente es que esos están en la placa 3 y 4, que uno la compra, es una decisión instantánea. Uno va al supermercado, no es que estás 1 hora y media analizando a ver si vas a comprar un paquete de algo. Tiene que ser algo rápido, fácil de decodificar, que es lo que se logra con los octógonos. Además de estos octógonos que muestran los excesos de los alimentos, también hay una advertencia cuando tienen edulcorantes artificiales, por ejemplo, y contienen cafeína, y se aconseja que no se les compre a los chicos, ¿no? Porque hubo un estudio de la OPS muy grande donde desaconsejó el consumo de edulcorantes artificiales. Solo los recomienda para personas con diabetes y en tratamiento. A esas personas sí, pero a los demás dice, acostumbrémonos a comer con menos dulce. Claro. No es necesario que todo tenga un nivel de A mí la nutricionista me dijo, dulzor. no comas mermelada light. Ponele muy poquita de lo común, no le pongas Claro. light. Claro, porque todavía está ahí en tela de juicio, sí puede ser que tengan un efecto no muy aconsejable los edulcorantes artificiales. No hay pruebas contundentes, pero por ahora, como Hay dudas sobre el cáncer, ¿no? efectos colaterales del sobre cáncer. los efectos en el páncreas, Ah, claro. en fin. La Organización Mundial de la Salud, como conducta precautoria, por eso aconseja no endulzarles a los chicos con edulcorantes Y artificiales. discúlpame, Nora, porque por ahí lo dijiste y no te presté atención, pero ¿el proyecto es eliminar todo y volver al sistema anterior o establecer alguno de estos que... Bueno, dicen que por cuestiones técnicas, logísticas, que se analizó y que no es conveniente, no está muy en claro en qué consistiría, pero se retrotraería la ley y esto ya puso en pie de alerta digamos, a todo Se el... deroga directamente. Sí, se sí, deroga. se derogaría la ley. Y la verdad es para preguntarle, a Dayana Fernández Molero, a Bon Giovanni, el otro que impulsan esta derogación, ¿cuál es el argumento para, en todo caso, no mejorarla y sí derogarla? Claro. No hay, porque no hay ninguna evidencia científica. Hay mucha evidencia, se hicieron muchos estudios después de la ley, tanto acá como en Chile. Ayer justamente apareció se publicó una nota en Clarín de Emilia Wexler, hablando con un especialista argentino, pero que vive en Chile, y analizó los efectos de la ley hasta cuando recién se ponía en marcha. Él es economista de la salud, se llama Guillermo Paraje, y lo que encontró es que venía en crecimiento la obesidad infantil. Centraron el estudio en chicos de pre-kinder, como se llama ya, y kinder, o sea, antes
del Jardín de Infantes, y en Jardín de Infantes, como allá se prohíbe la venta de alimentos con octógonos en las escuelas, y encontraron que lo que hizo fue frenar esa tendencia que se venía registrando. Y lo hicieron en los primeros tiempos de aplicación de la ley. Muchos estudios muestran, por ejemplo, que las personas dejan de comprar. Un estudio de la UBA, por ejemplo, vio que las personas el 91% de las personas conocen el sistema y el 61% más o menos aproximado dejaron de comprar por lo menos un alimento porque tenía la advertencia. Después también se hicieron estudios sobre alimentos ultraprocesados. Un estudio se publicó en la Revista Argentina de Salud Pública y encontró que muchos de 600 alimentos ultraprocesados habían cambiado su formulación para evitar octógonos. O sea, Quiere lograron decir que las empresas hicieran alimentos más saludables con esa ley. Así es. Y la van a drogar. Tuvo resultados concretos. Claro. Le da información a la gente sobre la calidad nutricional de los alimentos. ¿Tiene cuestiones para corregir? Corríjanlas. ¿O son tan vagos que no pueden legislar para corregirlas? Me parece que el gran símbolo de lo que nos está pasando es esta ley. Es decir, le vamos a dar a los ricos cualquier cosa, no importa las consecuencias que tenga para vos, se la vamos a dar. Sea lo que sea, se lo vamos a dar. Lo que nos pidan, se lo vamos a dar, aunque te maten. Vos hablabas de tus hijos, claro. Uno sufre más cuando después no sabés qué darle comer a tus hijos. ¿Qué darle comer a tus hijos? Porque nadie puede tener toda la información. Además, te están engañando. ¿Viste los potes de queso en crema que son verdes? Sí. Vos sí, te sentís corriendo por una pradera. Más ligero. Qué bien que estoy haciendo las cosas, decís. Sí. Eso es lo que quiere que pienses la empresa alimenticia. Yo lo pensaba. Es lo que está tostada. Yo lo pensaba. Claro, claro. Bueno, el caso del diet, no sé si a vos te pasa, pero uno va al supermercado y encuentra que las mermeladas dicen light y tienen el octógono. Sí, el light no se lo sacaron. Claro, claro. Entonces, ¿cómo? Lo que uno pensaba que no tenía azúcares, resulta que tiene. Bueno, todo el tiempo que le estamos dedicando a este tema, que habrán visto que es varias veces que hablamos, es la relevancia que le damos. Dentro de todo el desastre que te están haciendo, hay cosas que no se solucionan. Hoy podés ganar menos, mañana podés ganar más. Hoy te pueden despedir, mañana te pueden ganar. Cuando te agarraste hipertensión, no conozco a ninguno que se la haya sacado. La podés bajar, la podés controlar. Ya sos hipertenso. ¿Sí? Vas a salir caminando todos los días, tomar la pastillita, qué sé yo, y la presión te va a dar 12,8. Pero un día no tome la pastilla y vas a ver cómo se va a ir de nuevo. No se cura, no se cura. Hay un par de temas en los que para mí no caben las medias tintas. Este tema y el tema de la ley contra las apuestas online. Sí, claro. Es tan claro. Claro. Lobby de los empresarios para ganar más guita y que haya menos regulación. Consecuencias graves para la buena parte de la sociedad. ¿De qué lado hay que estar? Digo, como periodista no hay temas más fáciles que estos. Claro. Porque argumentos sobran. ¿Cómo no vas a...? Bueno, muchos omiten. Claro. No hay mucha gente dedicándole media hora a este tema. No hay. ¿Cómo no vas a hacer una regulación fuerte para que no haya, para que los pibes no estén apostando online, endeudando a sus familias? ¿Cómo no te lo vas a tomar en serio? Claro. Si además sabés, tenés un diagnóstico de que... Está toda la evidencia. De que la ludopatía es un problema entre los jóvenes. Claro. Ahora, muchos van a levantar la mano calladitos. Hay un par que están hablando a favor. Y los otros van a levantar la mano porque le prometieron, no sé, ¿viste? Lo que sea. Bueno, vamos a hablar... Milei mostró el otro día un video, no sé de dónde... Parece que había una oferta, algo así, que había mucha gente consumiendo. No sé si se dieron cuenta que en los últimos 10 días están tratando de revertir, no sé si la imagen de Milei o la imagen que vos tenés de cómo se ve Milei. ¿Sí? Es decir, bueno, empiezan a decir, se frenó la caída, la economía está muy bien. Tratan de cambiar lo que vos sentís de lo que está ocurriendo con una especie de batalla cultural, qué sé yo. Y Rodrigo hizo una nota justamente sobre el consumo. Sí, Roberto, el fin de semana fue una fiesta de consumo para Milei, como vos decís, que tiene un uso intensivo de las redes. Ustedes ya sabrán
cómo se maneja el presidente, especialmente la red social X. Tenemos las primeras dos placas que muestran cómo en tono irónico parece querer alejarse de estas críticas respecto a los bolsillos flacos que se viven en los barrios, diciendo que el metro cuadrado de Pepito no tiene ningún tipo de validez para evaluar cómo va el consumo, y muestra un video de la calle Corrientes explotada. En la siguiente vemos a un patio de un shopping que no sabemos ni dónde es, o sea, no da cuenta si es en Argentina, claro. puede ser capaz en Japón. O puede ser en Argentina hace 10 años. Hace 10 años, no, digo, en otro momento histórico de nuestro país, pero el presidente lo vende como una fiesta de consumo fenomenal. Es algo que ya viene repitiendo hace tiempo. De hecho, la campaña legislativa del año pasado dijo que el consumo estaba en picos históricos, superando el de 2011, registrado durante el primer gobierno de Cristina. Bueno, lejos está claramente la calle de mostrar eso, pero nos pusimos a buscar, tantos en entidades privadas como incluso organismos estatales, esto comentábamos sobre la baja del IVA impositivo, que por supuesto desmorona toda esta operación mediática, como distintos indicadores esenciales de economía dan nota del derrumbe del consumo en los bolsillos de los trabajadores. Solamente para mostrar, para arrancar, el consumo de supermercados, la placa número 3, si no me equivoco, que da cuenta del derrumbe en todo el país, y vuelve el mapa, con bajas catastróficas, por ejemplo, en Entre Ríos del 20%, en la provincia de Buenos Aires, el territorio más poblado del país, una caída del 12%. Autoservicios mayoristas, también hubo una caída del 7%. Bueno, en el caso de los shopping, por ejemplo... Es bueno para hacer estas comparaciones. Yo le diría a la gente que si quieren googleen y busquen cómo son las caídas en cualquier otro país. Vas a encontrar, bueno, cae 0,5, cae 0,3... Más de uno empieza una preocupación, se empiezan a mirar, ¿qué pasó? Claro. Acá nos acostumbramos a decir números como si hubiera habido un terremoto, no sé. Bueno, de hecho, una de las imágenes que comparte Milei es de un shopping lleno. Y según el INDEC en marzo, las ventas en los grandes centros de compra, en los shopping, cayeron 13% de marzo contra marzo. O sea, si hubiera habido una guerra, una pandemia. Como que se hubiera cerrado en tiempos pandémicos. Sentia sacó un informe la semana pasada actualizando los números del consumo masivo, lo tenemos en la placa número 4, ampliando o dando cuenta de esta continuidad en la caída, tanto en supermercados como en los kioscos, los autoservicios independientes, que repetimos, van en un rango de bajas del 4% hasta el 5%. El e-commerce del que tanto se jacta el gobierno no es representativo del total de las ventas a las que estamos acostumbrados. Los barrios populares, en los barrios de clase media, incluso nadie va a comprar un paquete de fideo por alguna empresa o una plataforma para que llegue a la casa. Uno va a comprar al lugar físico. Y Sentia evaluó una nueva caída en todos los segmentos comerciales, de los grandes a los chicos, que, repito, desmorona el discurso. Pero no me quedé solamente con lo macro, vamos a lo micro, a los pequeños informes que se fueron divulgando en las últimas semanas. El uso de la tarjeta SUBE, estamos hablando mucho de transporte, nosotros en el portal, y acá en la red también lo tomamos con mucha seriedad por la crisis que atraviesan los usuarios, con tarifas totalmente desmedidas en relación a los ingresos, los servicios que andan cada vez peor. Pero el dato de marzo muestra que el uso de la tarjeta SUBE del plástico cayó 10% contra marzo, se recupera contra enero y febrero, pero porque son 2 meses donde la gente usualmente toma vacaciones, entonces el flujo de transporte cae. Pero el piso histórico al que llevó Javier Milei el uso de la tarjeta SUBE no tiene parangón, más que nada por el auge de las promociones de los bancos y las billeteras virtuales, que, atención, este mes dejaron de percibir muchos usuarios. Las grandes entidades financieras, como las billeteras virtuales, retiraron las promociones que reintegraban con un tope de 10.000 pesos por mes. Entonces, a los presupuestos que ya estaban por encima de los 100.000 pesos por mes que tenés que pagar, se le sumaron 20.000 que antes te reintegraban y que ahora no tenés. Vos sabés que este uso de las tarjetas, no en todo el mundo se llaman SUBE, es uno de los indicadores más importantes que se utilizan en el mundo para ver cómo está la sociedad. O sea, si no podés viajar para ir al trabajo, para ir a estudiar, para ir a ver a un amigo, está mal, indudablemente. Cuando ves caídas tan bruscas, estás hablando de una debacle social. Pero un dato que quería soslayar. La caída descomunal de la tarjeta SUBE viene acompañada, por supuesto, de un aumento del QR, por el que aprovecha estas promociones. Lo que no le informan a la gente es que el único esquema de descuento vigente es el de la red SUBE.
que el gobierno elige, a propósito por supuesto, esconder a los usuarios, porque ahora mucha gente se acostumbró a pagar con QR pensando en el aprovechamiento de la promoción bancaria, Que del ya no billetera existe. virtual, que ya no existe, pero la red SUBE no aplica para el pago con QR, sí para el plástico. Entonces hay un esquema montado Claro, para termina aumentar. saliendo más caro. Se termina siendo más caro. Es una para el búsqueda de usuario. confusión, como las promociones de las cadenas, que te dicen lleve 2, lleva 3, todos los días te la cambio y vos no sabes cómo mierda. O 50% de descuento, tope de beneficio, Yo no sé cómo 3.000 está pesos. No sabes cómo armar la Yo promoción. no sabés claro. cuánto vale. Ahora, para mí, puede estar conformándose un esquema parecido al que vivimos durante el menemismo, ¿no? Que hay un sector de la sociedad, incluso de cierta clase media, que tiene determinado nivel de ingresos, que se acomodó ya, un poco ajustó de un lado, ajustó del otro, y bueno, y que puede disfrutar por ahí del dólar barato, de comprar en cuotas, y se va acomodando a ese tipo de consumo, mientras una gran mayoría de la sociedad está quedando Pero afuera de todo. ahí se había estabilizado en un lugar, incluso la caída de los últimos 2 años era leve. Acá hay una caída muy fuerte. Yo le decía la otra vez a los chicos, no hagan la nota no sobre el PBI, porque el PBI no tiene ninguna importancia hoy en la Argentina, sino busquen todo lo que tiene que ver con la suerte de los trabajadores y de la sociedad. Eso cae todo el tiempo. Cuando vos haces comercio más industria, más construcción, qué sé yo, eso cae todo el tiempo. Entonces, es una caída muy fuerte como para no generar una insatisfacción, un enojo muy grande. Me parece a mí. A mí me cuesta pensar en un Milei exitoso con estos números. No, y después tenés a Caputo diciendo que la gente deja de comprar leche para ahorrarse y pagar las zapatillas, por ejemplo. Claro, comprar una moto. O comprar una moto, digo, porque, y como para concluir esta gama de segmento de consumo, en las últimas 2 placas, las 6 y las 7, muestran cómo tanto el consumo de lácteos cayó casi 5% en abril, y la carne cayó casi 7%. Estamos en mínimos históricos. Qué va, la carne es esto que tremendo, lo la dice carne es Fer, tremendo. a la par de Y ahora están subiendo el pollo y el cerdo, que son los que Claro. vos reemplazás Que son habitualmente. los sustitutivos. Que era obvio, la gente deja de comer carne. Lo leí en una nota de Rodrigo Núñez. Sí, ¿Sabés qué pasa? Si llegara a darse el crecimiento del PBI este año y también el que viene, algo que no es seguro, pero que las consultoras económicas así los pronostican, al menos para este año, el año que viene, ciencia ficción, también sería una anomalía que un gobierno que logre 3 años consecutivos de crecimiento del PBI pierda las elecciones. No pasó nunca. Pero olvídate de la palabra PBI, porque esa composición del PBI es petróleo o gas que pasa por un caño y se va. Que no te toca a vos. Yo coincido con vos, pero nos enfrentaríamos a algo que nunca había ocurrido. Bueno, es que el gobierno, este país nunca había tenido Un modelo de exportaciones este tipo. hidrocarburos. Claro. Porque hasta ahora el gráfico de la evolución del PBI y la evolución del salario real desde el 2003 de Néstor Kirchner hasta el 2023 es una correlación impresionante. Si crece el PBI, crece el salario real en la Argentina Para mí la hasta el palabra, 23. para mí la palabra PBI hoy no tiene la menor relevancia en la vida de los argentinos. No tiene nada que ver. Son 2 cosas distintas. Es que es importante marcarlo ahora, porque yo creo que tal vez Milei haga crecer el PBI. Bueno, guarda que vas a entrar en meses en los que la comparación con el año pasado te va a mostrar siempre que estás mejor que el año pasado, porque el año pasado hubo una caída muy grande. Pero no importa, te quiero decir, yo no sé si estoy siendo claro con el público. El PBI es la suma de toda la producción de todos los bienes y servicios de la Argentina. Ahora, hay algunos bienes que por el precio que tienen y la cantidad que se produce, como el gas, el petróleo, que son muy significativos en ese número, pero que a vos no te dejan nada. Nada. Pasan por un caño y se van. Y a vos no te tocan. No mejoran tu vida, no hacen nada por vos. Al contrario, baja el precio del dólar y te perjudica a vos. Bueno, ese dato que todos damos porque nos acostumbramos, porque el PBI históricamente en Argentina estaba distribuido entre un montón de bienes y servicios. El consumo era una palanca central Claro, del PBI. exactamente. Bueno, hoy no tiene nada que ver. Hoy la palabra PBI no sirve para nada. Vos tenés que decir, ¿cómo está la gente? Bueno, a ver, ¿cuánto consumió la gente? ¿Cómo fue la evolución del salario real de la gente? ¿Cuántos empleos se perdieron? Si se vende, menos comida, la economía no va bien. Entonces, cuando vayas a ver el desempleo, ¿te acordás que Clinton dijo, es la economía estúpido? Yo diría, es el consumo estúpido. De eso sabe mucho Cristina. ¿Viste? Decir, bueno, está mirando la curva de consumo. Sí. Si al gobierno le va bien, no la curva de PBI.
Es y que- menos en un país como Argentina. Incluso la desocupación, pese a que creció, dejó de ser un indicador. Bueno, porque ahora engañan, los nuevos tipos de De empleo engañan mucho. Que ya igual está empezando a llegar un efecto cuello de botella también. Y Esos claro, se empleos saturó ese sustitutivos de mercado. Uber, Claro. Sí, pero dicen que no vas a tener No. 2 dígitos de desocupación. Voy a seguir con Cande con un tema así. Antes voy a decir algo. Tell me. Antes voy a decir algo, de dar la palabra a Cande. ¿Qué Ustedes saben que de aquí, del Destape, un poco de... Han salido varios jóvenes, figuras, Claro que sí. ¿no? Juana Morín está conduciendo la primera mañana de C5N. Rebor es una estrella fulgurante internacional. Iván Jagroski. Iván Jagroski es Claro. el director de Cenital. Pepe. Pedro Rosenblatt Cadete Es se el va a marido de casar con Lali. Lali. No sé Primer qué más, caballero, primer qué más caballero. decir. de él. Déjame nombrar a Darío Gaño. Darío Gaño. Que fue padre exactamente. hace poquito. Así es, lo felicitamos. O sea, han salido muchas figuras. Tiendo a pensar que aquí en la mesa hay 2 jóvenes que tienen un futuro similar. No los dejo más irse, tienen un contrato que no pueden irse. Sí. Por eso Ari Lijalá se quedó acá, Lanto se queda acá y todas las Claro. figuras. Trato de que vengan los demás también. No se pueden ir, digo, Lo querés no se aclarar en crean, vivo. no se pueden ir, no se se pueden ir. pueden. Tiendo a pensar que acá hay 2 jóvenes que tienen ese futuro. Listo. Bueno, me siento No muy se- halagada, No gracias. se agrandan igual. ¿Con quién te querrías casar vos, Rodrigo? Sí. Con mi novia, por supuesto. Con tu novia. No te vas a ir a Una una buena famosa. respuesta. No, Qué hábil declarante que es. No Este tenía pibe. otra posibilidad de responder. Claro. Con su novia del momento. o Del sea. momento. Pedro también se va a casar con su novia. Sí. Claro. Con la que sea su novia. en algún A Severa no momento. le preguntamos. Cande. Bueno, tengo que ir con un informe en relación a la recaudación tributaria que tiene que ver con esto que estábamos charlando sobre esta transformación de la economía argentina y cómo a veces esos números generales esconden desigualdades más específicas. Lo tenemos en la placa 1, esta recaudación tributaria nacional acumulada. Por ahí si podemos hacer zoom en el gráfico vamos a ver cómo evolucionó esa recaudación, que el gobierno festejó porque después de 9 meses dio un número positivo en términos interanuales, dio un 1,7. Ahora, cuando vemos el rendimiento de esa recaudación en el primer cuatrimestre del año, vemos que sigue siendo un número negativo, casi el 5% de caída en esa caja, en esa recaudación que hace el Estado Nacional, y principalmente por los derechos de exportación, o sea, por un beneficio al campo en esa baja de retenciones, en esa baja de derechos de exportación, pero también una baja en... O sea, el año pasado habían bajado las retenciones. Claro. Y ahora. Y justamente en esa comparación interanual vos perdiste mucho en términos de cuánto recaudabas con las exportaciones, sobre todo en ese primer cuatrimestre del año, donde está la liquidación fina, pero también parte de la gruesa. Después la de derechos de importación y... Ojo acá con el IVA neto que cae un 8,5% en ese primer cuatrimestre del 2026 con la comparación del primer cuatrimestre del 2025. Ahí me detengo en el IVA. Ahí Sí. no hubo ninguna baja, ni suba de la tasa, ni eliminación de nada. Eso es el IVA como era antes. Sí. Digo porque el IVA es lo que vos pagás en el momento que agarrás un frasco de mayonesa, está incluido el precio ahí. Entonces, Claro. como vos consumís menos, entonces se paga menos IVA. Quiero decir que no hay forma de que haya menos pobres si consumimos menos, ¿entiende? No es que nos pusimos a dieta, ¿ok? No, o sea, hay más pobres, consumimos menos y entonces hay más pobres. Digo porque Claro. hay gente que lo cree y hay periodistas que dicen, bueno, el gobierno tiene muchos problemas, pero hay que reconocer, digo, prime time de la televisión, ¿eh? Sí. Hay que reconocer que sacó 15 millones de pobres y lo repiten, Lo yo, que, loco. lo que pasa es que la pobreza es una línea, ¿no? Pero lo que dice esto es que la totalidad de la población está más pobre. Claro, claro, así es. Puede ser. Pues están que- los de más arriba y los de más abajo que están Claro. consumiendo Vos menos. estás arriba, vos no sos pobre, pero Claro. estás en una Sí, situación peor en la que también estabas cuando antes. hablan de 11, 12 o 13 Hay algo que millones. se llama brecha de pobreza también, que es ¿a cuánto estás de esa línea? Claro. Te estás cayendo, estás ahí, agarradito ahí. A que se te rompa el lavarropas. Exactamente. Miedos que tengo en mi vida. Bueno, hablando de la recaudación, entonces lo que pasa es que cuando tenemos estos números de mayo, vemos que
hay esta suba del 1,7% interanual, que es buena para el gobierno porque venía de 9 meses cayendo esa recaudación. Ahora, la recaudación se explica principalmente por el aumento de ganancias. ¿Por qué? Bueno, porque se liquidó ganancias, las empresas pagaron, las personas pagaron, los trabajadores pagaron, y cuando vemos los impuestos relacionados con el consumo, que es el IVA, pero que también es el impuesto al cheque, que pagan principalmente las pequeñas y medianas empresas, vale aclarar que todas las inversiones que entren por el RIGI, por ejemplo, no pagan el impuesto al cheque, que es una demanda de hace más de 20 años en la Argentina, en ese impuesto que se puso supuestamente por una emergencia, pero que quedó. Y cuando vemos esos impuestos ligados al consumo, vemos que caen 8,1% en el caso del IVA y 3,7% en el caso del impuesto al cheque. Acá estamos viendo la evolución de todo el cuatrimestre y vemos que esa tendencia se profundiza, y lo que aumenta muchísimo es el impuesto al combustible, un poco acorde a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que aumente ganancias para los trabajadores, que los monotributistas pasen a pagar ganancias y que aumenten estos impuestos indirectos, como es el caso del impuesto al combustible. Bueno, esa es la evolución que está teniendo la recaudación tributaria en la Argentina y que obviamente también impacta en relación a las provincias y su caja de recaudación, porque en la placa 2 tenemos justamente cómo afecta esta recaudación tributaria. Este es un estudio del IARAF que muestra cómo evoluciona tanto a nivel nacional como en el caso de las provincias, y vemos que esa caída de casi el 5% en la recaudación nacional implica una caída de más del 2% en lo que tiene que ver con la coparticipación que va a las provincias y acaba. El IVA, por ejemplo, ganancias logra compensar un poco, pero marca también que la situación de las provincias, bueno, también va a empeorar en los próximos meses, porque esta coparticipación, bueno, también se ve reducida y por ende los presupuestos provinciales, estamos hablando de los salarios de los policías, estamos hablando de los salarios de los docentes, bueno, también están siendo perjudicados por esta política del ajuste sin fin, ¿no? Porque acerca de la recaudación tributaria marca después la necesidad de un ajuste fiscal y así sucesivamente en ese círculo vicioso. Claro, cada vez que anuncian una baja de impuestos, lo que están anunciando es que te van a ajustar después. Además, ¿qué tipos de impuestos bajan? A los ricos. Por supuesto, porque no es que bajan el IVA, no es que dicen, no, el IVA del 21% es muy alto, que es verdad que es alto. En términos regionales es alto el IVA en la Argentina. No dicen, no, vamos a pasar el IVA al 16%, o vamos a ir a una política de IVA personalizable, como fue en el caso de la devolución del IVA, claro, que era un IVA personalizado. Claro, ¿no? claro. Te devolvemos plata, ¿por qué? Bueno, porque sos de los sectores más vulnerados, entonces no tenés que pagar. Por ejemplo. Es que es mucha guita. La baja de impuestos es transferencia de ingresos acá en Argentina. Absolutamente, claro. Bueno, vos sos uno de los que va llevando ese tema de la batalla cultural, es no pagar impuestos a los ricos. Pero es que para mí no se trata de demonizar a Marcos Galperín, ¿no? Que si querés lo demonizamos, no tengo problema. Él se demoniza solo. Claro, no es que voy a salir a defenderlo porque no me cae bien el tipo. Ahora, se trata de que el Estado pueda establecer las reglas de las relaciones económicas de una sociedad. Que eso es lo que está en discusión. Estos tipos creen que la economía es algo así como un orden natural, ¿no? Y que las sociedades no están creadas artificialmente con reglas. Por supuesto, todas las sociedades tienen reglas artificiales. Porque si vos comparás los países, todas tienen distintas. Históricamente tenían reglas distintas. Entonces, hacerles entender. Yo muchas veces hago comentarios en Twitter y me ponen un cartel tipo un octógono negro que dice politólogo, como descalificándome. El politólogo no entiende, no puede hablar de economía. Porque para estos tipos, la economía es un orden natural y no hay orden social que pueda imponerse sobre esas reglas supuestamente naturales y preconcebidas. Claro. El tema es que en esa cosmovisión, incluso, lo digo, es raro que yo me ponga a defender a los economistas, pero incluso vos para tener unas buenas reglas de juego de economía tenés que mantener un marco jurídico y un marco de estabilidad y un marco antimonopólico, por ejemplo, claro, que todas estos recortes a sectores tan específicos que concentran tantos ingresos te juegan en contra de la propia sostenibilidad del sistema. Digamos, ellos porque son
radicales en creer que los monopolios son buenos, lo ha dicho Milei en discursos, pero en realidad hacen que el propio funcionamiento de la economía empiece a No pueden no trastabillar. saber que es una ciencia social, no pueden no saberlo, sinceramente no lo creo. Bueno, viste que Milei plantea que es una cuestión moral. Y lo tienen a Adorni después, ¿viste? También hay que decir, son Sí. el instrumento de lanza de cierto poder Y concentrado. él con ¿no? Hay Libra y las cosas que hace. A ver, yo de ninguna manera puedo creer que esta gente no cobre por una ley como la de los octógonos, sinceramente, no lo puedo creer. No, lo creo. Yo tampoco lo creo. Claro. Yo tampoco lo creo. Porque aparte están haciendo campaña todos los días. Y esa es la gran. Yo a veces discutiendo con amigos, dicen, no, la corrupción. Le digo, mira, en general en el ser humano existe, le digo, yo no sé, vos cuando te para la policía, si le das un peso para irte o no, y empieza a preguntar, vos pagás los impuestos, bueno, todos tienen un poquito, ¿no? Bueno, entonces, los gobiernos, vos tenés tipos que hacen, no sé, 3.000 kilómetros de autopista y se quedaron con el 5%. ¿Está mal? Sí, está mal. Viene otro que lo que hace es darle las autopistas a un amigo, él te cobra una parte. ¿Se acuerdan Macri? Lo que hizo con los peajes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tipo que va a hacer negocio. Lo que hizo Macri, nosotros un día teníamos con Ari la agenda de Macri, que decía que él a las 7 de la tarde veía Netflix. No, a las 7 de la tarde en la Quinta de Olivos hacía los negocios. Claro. Y todos los días recibía empresarios para hacer sus negocios con él. Esos son tipos que se enquistan en el Estado para hacer sus negocios personales. Y después está el campo popular, que no deberían hacerlo, no deberían tener corrupción, porque además nos ha costado mucho eso, pero que están gobernando y en el marco de gobernar se quedan con una moneda. Bueno, es distinto, porque están gobernando, están haciendo un proyecto. Si tengo que elegir entre los dos, preferiría que ninguno sea corrupto. Sí, claro. Lo decía el doctor, el profesor Ferrer, decía, bueno, no es lo mismo la corrupción Aldo Ferrer, estructural, sí. Aldo Ferrer, no es lo mismo la corrupción estructural. Un tipo se sienta en la Casa de Rosado para hacer negocios, que un tipo que está gobernando y en el marco de ese gobierno se quedó con un porcentaje, porque las consecuencias no son las mismas. No porque haga un juicio moral yo sobre si está bien una cosa o la otra. Moralmente están las dos mal. Las consecuencias de un plan y del otro son distintas. Son distintas. Por eso cuando este gobierno se van, no dejan una escuela, no dejan una autopista, no dejan nada. Le cambian los nombres a las cosas, pero no hacen nada. Porque no están ahí para eso. Entonces, los octógonos, con una consecuencia terrible que va a tener, es un negocio. Y está recibiendo plata para hacerlo. No tengo la menor duda. Es un negocio. ¿Por qué otra cosa lo harían? ¿Y el juego online? No, sin duda. Eso les paga la plata que mueve Eso el les paga la online. campaña, ¿eh? Eso les paga la campaña. Eso es un dineral. Sí, también hay que poner el foco de la corrupción en las empresas y en los empresarios. Digo, ¿de Bueno, dónde nunca se sale habla esa de eso, plata? ¿no? Y el que paga Claro. las coimas, claro. No, ellos no existen. ¿Y por qué No la están. pagan? Nadie quiere saber quién le dio la plata a José López. Nadie. No me preguntes eso, ¿eh? No, que me pongo mal, ¿eh? No me preguntes quién le dio la plata a José López. De eso no se habla. Bueno, vamos a hablar con Fernando Siveira de Kicillof. Muy bien, vamos a hablar, Roberto. Vos comentabas el tema de las encuestas, ¿no? Hoy lo muestran a Milei aparentemente sin poder ganar un balotaje, con una imagen negativa cada vez más alta, pero todavía entre los opositores resta ver quién capitaliza eso, como decías vos. Ahí aparecen hoy también, además de Axel, aparecen también Cristina, aparece Miriam Bregman, como las voces de quienes plantean un modelo diferente al actual. Y la tarea que viene haciendo Kicillof es cómo hacemos para conseguir que aquellos que alguna vez votaron peronismo y hoy no los votan, son provincias gobernadas por otras fuerzas políticas que tienen un discurso bastante antikirchnerista, hoy empiecen a mirar o ver la posibilidad de cómo votamos a un candidato del peronismo. Y él viene haciendo un trabajo medio de hormiga, de esto de acercar posiciones. ¿Te acordás cuando fue a ver a Puyaro y le dio patrulleros? Cuando fue a ver a Nacho Torres a Chubut y le llevó ambulancias. Y acá en Corrientes, que es donde va a ir mañana, en su momento ayudó cuando hubo incendios a la provincia de Corrientes. Ah, no me acordaba, eso tenés razón. En el 2022. Y también ayudó después a la búsqueda del niño Loan. Mandó drones que tenía la provincia de Buenos Aires, que Corrientes no tenía. Y en esas formas de colaborar, él entiende que va un poco diluyendo
ese sector tan arraigado de antikirchnerismo que Claro. quedó en algunas provincias. Él confía además que el contacto personal, que te vean, dice, bueno, yo estoy demonizado acá. Bueno, que me vean, a ver cuando me ven qué pasa. Claro, pasa mucho eso. Bueno, mañana va a ir a Corrientes, va a estar con el gobernador Juan Pablo Valdés, que es el hermano de Gustavo Valdés, que es el líder político, ahí son radicales, en la provincia de Corrientes, va a firmar convenios de seguridad, por ejemplo, para desarrollos agrarios, y después va a estar presentando su libro. Tenemos la placa 1 de Smith a Keynes, que bueno, también lo viene utilizando de excusa, ¿no? Va a la Universidad Nacional del Nordeste. También va a estar con los intendentes y legisladores peronistas, va a hacer encuentros. Todavía no tenían totalmente definida la agenda, pero él, como decís vos, apuesta mucho a este contacto personal, sobre todo, por ejemplo, con empresarios. Dice, los tipos tienen armado un cuco. En la cara le armaron un cuco. Es el enano marxista. Lo creen en serio la mayoría. Lo creen en serio. El que les viene a confiscar todo, qué sé Sí. yo, y dice que después que están hablando un rato, los tipos se van con otra imagen totalmente distinta. Encuentran una persona razonable, abierta al diálogo, que escucha lo que le dicen, que le sugiere alguna cosa. Bueno, se van totalmente. Y él dice, bueno, este es la ventaja que tiene Kicillof respecto a Milei, por ejemplo. Milei es un tipo que no te recorre ninguna provincia, que no habla con nadie, que no se resuelve con el círculo rojo que está más cerca de él. Y que bueno, que Axel en ese sentido puede ir haciendo un trabajo, más allá de que todavía no está en campaña, de que todavía no se está armando... ¿Esto no es campaña? No está formalmente armada la campaña porque no hay una progresión. Yo digo, bueno, después de Corrientes, donde, bueno, no, todavía no está. Ese es un tema porque hay una discusión sobre si se está adelantando o no. Porque vos al adelantarte te exponés también, pagás costos, estás siendo muy atacado, por ejemplo. Entonces, hay quien piensa, bueno, tiene que hacer esto porque tiene que fortalecerse internamente para dar esa primera pelea, pero al hacerlo se expone, Claro. ¿no? Ante todos, o sea, cuando vos pones la cara, bueno, te empiezan a pegar. Pero también lo critican porque no activa, sino. Sí. Porque está encerrado en la provincia de Buenos Aires. Son opiniones atendibles, qué sé yo, no sé si él está seguro. Él, bueno, sigue este camino, indudablemente se consolidó. Es cierto que se expone. Se expone, pero... A mí me parece sólido el armado. Yo creo que no lo está haciendo. O sea, me parece necesario que él visite provincias en este 2026. Falta un año y medio. Sí. Sin tener un discurso de candidato presidencial, necesita visitar distintas provincias del país. Necesita entrar en contacto con la dirigencia. Es raro que también, Tener cara a cara. También lo va a hacer Bullrich. O sea, personas que quieren ser presidentes y que empiezan en junio. Claro. Bueno, yo hablé Sí. bastante con encuestadores el fin de semana y me decían, varios me dijeron, para mí es equivocado. Hasta ahora nuestra historia mostró que el que es candidato el año anterior a las elecciones, después no es candidato al otro año. ¿Con qué ejemplo? Y bueno, el que todos te mencionan Siempre es Rodríguez Larreta. Pero Larreta bueno, era un invento de las encuestas, por favor. no, está claro que yo creo que todos y la sociedad también Yo dudo, necesitan... no estoy seguro. Pero no Sí, no, como a mí nadie. yo hablo con lo mismo que vos y me hablan de Larreta, digo, no me hable más de Larreta, porque son dos productos distintos. No lo digo en detrimento de Larreta, pero son dos productos distintos. Yo veo lo que genera Kicillof. Claro, yo creo que también un sector de la sociedad está reclamando a alguien que se erija en la oposición de algo que rechaza. O sea, se está formando una mayoría anti-Milei y está buscando dónde va a Claro. depositar esas esperanzas, y Kicillof es hoy quien se presenta. Lo que pasó ayer fue en la placa 2, si lo vemos, fueron del PJ de Chubut a expresarle su apoyo. Algo que hasta ahora no había pasado mucho. Está, por ejemplo, el senador Carlos Linares, que hasta hace poco, bueno, respondía un poco a kirchnerismo, a Cristina. El diputado Luque, ayer lo fueron a ver y dijeron, bueno, tenemos la responsabilidad de seguir construyendo una alternativa, por eso estuvimos reunidos con Kicillof y el PJ de Chubut, trabajando por la unidad del peronismo, con un proyecto claro, con propuestas concretas, la capacidad de definir, bueno,
se empiezan como a alinear así algunos de algunas provincias. Nosotros venimos y te respaldamos a vos, sin que todavía esté o sea, falta mucho. Pero hay muchos Lo que no hay es otro candidato. ¿Cuál es el otro candidato? No hay candidato. No, por ahora no. Viste que Unidad dijo, voy, soy candidato a presidente y desapareció. Es algo que ya hizo varias veces. No, dio una nota, dos Por eso notas y no da más desapareció. notas. Desapareció. Sí, pero porque hay cosas que no puede responder, Uña. Las últimas leyes. Las últimas leyes, claro. Sobre todo si él quiere aparecer como un candidato alternativo a Kicillof. Claro. Y representar a aquellos que están enojados con Kicillof, al cristinismo. Claro. ¿Qué va a decir? Que lo es, tiene un acuerdo. Bueno, para mí tiene un acuerdo para ser usado como un randazo. Yo creo que lo deja correr. Lo dejó correr para condicionar al otro, para negociar con el otro. Ahora, votó a favor de Maíquez. ¿A vos te parece que alguien cristinista puede decir Uña que es mi candidato? No puede, no dura ni 5 segundos eso. Tuvieron cada candidato. El que asoma cada tanto, tímidamente, ahora a través de fotos, es Massa. Él siempre aparece. Yo creo que Massa, si puede, va a ser candidato. Claro. Que ayer estuvo hablando Malena Galmarini. Tenemos el tape 4, no sé, tenemos 2 tapes, no sé cuál es la diferencia. Yo le digo a él que el candidato tiene que ser Malena y Noel, pero no le gusta mucho. Ah. Malena da muy bien, da muy bien. Malena daba bien, lo que pasa es que ella perdió también en alguna... Perdió en Tigre, ¿no? Perdió en Tigre. Para mí es un producto todavía no explotado lo suficiente. Es más una roca sin pulir, ¿no? Eso. Sí, lo digo bien, ¿eh? Yo se lo he dicho a Massa. A mí me parece que Malena es un producto que... Ella tiene su propio recorrido también. Es una dirigente de muchísimos años. Sí, claro. Y tiene, a mí me suena, más verdad cuando habla. Claro. Más verdad que la mayoría Yo una vez le hice una nota en donde estábamos en lugares bastante distintos. Sí. Y viste cuando vos te quedás pensando, qué bien que me está contestando. Sí. Bueno, qué bien que me está contestando. Es un cuadro político. Es muy buena. Sí. Ayer asumió en la Comisión de Reforma Política del Senado. La escuchamos unos segunditos. A ver, estuvo ahí diciendo que ella quiere que se aprueben las leyes electorales en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es un tema de tensión este año. O sea, y aparte todos dicen, es inmediatamente después del Mundial, no puede demorarse más. Pero es un tema de discusión. A ver, la escuchamos unos segundos a Mariana. Cosas por debatir, por discutir, y digo yo, por ponernos de acuerdo también, María Rosa. Seguramente tenemos muchas ideas que son contrarias, pero estoy más segura que también tenemos muchas ideas en las que estamos de acuerdo. Así que... Bueno, ahí lo escuchábamos unos segundos, cuando asume en la Comisión de Reforma Política en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un tema que el Frente Renovador, Massa y ella, están en contra de la reelección de los intendentes. Ayer me decían cerca de Kicillof, dicen, el que está en contra de la reelección de los intendentes quiere que pierda el peronismo. Así que si realmente piensan eso, que lo digan claro y alto, así lo sabemos todos, porque eso es así. El peronismo en la provincia de Buenos Aires necesita de los intendentes y queremos la reelección indefinida que se vote en la legislatura. ¿Qué quilombo tiene ahí, no? Y si no hay reelección de los intendentes, hay 42 candidatos a gobernador. Claro. También. Con la reelección de los intendentes se ordena más. Porque... Sí, claro. ¿A dónde te vas a ir? ¿A mi casa? No, a mi casa no me voy a ir, voy a intentar ser gobernador. Claro. Así que ese va a ser un tema de que rápidamente, en unas semanas, va a ser una definición que hay que dar. Todavía lo que no está resuelto es si van a desdoblar o no en la provincia de Buenos Aires. Porque están esperando hay que esperar también la reforma política en la nacional, claro, las PASO. Che, ¿qué piensan de esto que me decían algunos sociólogos, consultores? 2 personas me dijeron lo mismo, me llamó la atención. Que piensan que durante el Mundial va a seguir habiendo mucha intensidad política por la situación de Milei y todo esto que hemos contado, y porque no hay clima de Mundial. Yo lo de no hay clima de Mundial lo he escuchado antes de otros Mundiales, voy a aclarar. Sí, todavía no hay clima de Mundial.
Claro. Espera el primer partido. Claro, cuando arrancan No los sé qué pasa partidos- con un mundial tan raro, tan... Ayer Noelia me preguntaba, ¿cuál es el primer partido? La respuesta iba a ser, juega el local con el último campeón. Toda Claro. la vida fue así. Bueno, no es más así. Claro. ¿No? Con lo Son cual, más partidos. no me acuerdo quién juega. Es en 3 países distintos. Hay demasiados equipos, hay equipos extremadamente débiles. A mí me da la impresión de que puede tomar ritmo cuando ya entres en la parte Sí. más relevante. En la ¿no? fase definitoria, Claro, sí. vos vas a decir, ¿quién juega hoy? Bueno, Sí. Zambia con Cambaceres. Bueno, no, Sí. no lo voy a ver. ¿Viste? ¿Qué sé O yo? sí. O no, sí. Claro. Vos lo vas a ver todo. ¿Por qué no? Claro. Ya todos en la redacción vamos a ¿Por estar. qué? Creo que el segundo partido vamos a estar en horario de redacción, Sí, ¿no? el Segundo segundo partido. El primer partido de Argentina es a las 10 de la noche y Batalla Cultural va hasta las 10 de la noche, Roberto. Y está calculado, yo lo arreglé con Alejandro Domínguez. Eso. Perfecto. No me vas a poner un partido y por favor no se lo pongas a Palo y Zanahoria, que le tocan todos a Palo y Zanahoria. Sí, a la tarde. Todo lo que pasa en el horario. Parece Es que está cierto. planeado. Es cierto, nos corrimos de horario y ahora las cosas pasan más temprano. La declaración jurada de Adorni va a caer en pleno mundial. Sí. Y sí. Y ahí un poquito se va a hablar, pero si la Argentina justo juega ese día o al día siguiente. Un funcionario del gobierno me dijo acá, el tema es que lo peor que tiene Adorni es referente al caso Libra. Y la defensa de los hermanos Milei de Adorni es por eso. Porque Claro. el tipo está muy involucrado y dice que fue medio protagonista, de que él fue el que llevó la cosa y que Bueno. eso va a salir a la luz. Estuvo en el Tech Forum. Y Dicen, si a Argentina Claro. le va mal, Dios no lo Eso permita. cambia todo el panorama. Esas cosas ni se comentan. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? A ver. Yo igual veo gente que ya está en No, a la en- selección, ¿cómo lo ven? Ah, la selección. no se consigue el álbum de figurita, Roberto. Bueno, siempre hemos especulado con la... Yo tengo un montón. Somos los que compramos antes todas las figuritas. ¿Sabés cuánto se está pagando en Mercado Libre por un álbum que te llegue al otro día? ¿Cuánto? 80 lucas. 80 lucas. Yo igual, chicos, en la verdulería de mi barrio estaban vendiendo, porque hay gente que lo compró antes y ya lo está vendiendo. Siempre está la subtrama. Sí, ¿a cuánto lo están en el vendiendo? Parque Menos de Rivadavia, 80 lucas seguro. El sábado pasado en el Parque Había- Rivadavia, No, es tremendo. iba Hay una caminando, revolución en el Parque Rivadavia. Claro, están cambiando había figuras. un tumulto Miles de de personas. gente, muchísima gente. Y yo dije, ¿qué pasó? Ah. Cuando me acerqué, era gente que estaba cambiando figuras. No, va a agarrar el clima, va a agarrar. Para va mí a agarrar. sí. Por ahí tarda un poquito, porque para mí la primera serie es muy flojita. No, a mí me preocupa de la selección. ¿Querés hablar de fútbol? Sí. Sí. Tenía 2 cracks, después tenía muy buenas jugadoras, pero los 2 cracks eran Messi y Di María. Sí. Di María no juega y Messi 39 años. tiene 39 años Retirado. y hace mucho que juega en un lugar que Sí, es está como jugando en jugar Miami. en Talar Está en Unido. un country, sí. Quiero decir, juega en Sí. un country. Entonces, no es menor No. que un equipo que tiene 2 estrellas de primerísimo nivel las pierda prácticamente. No digo que va a jugar mal Messi, digo, no hay forma de que vos juegues igual 4 años después a esa edad. Y De no hay Paul, forma. y De Paul también está jugando al mismo Claro. country. Y De Paul además. juega en el mismo country. Entonces, yo diría que lo que tiene a favor es que mantiene bastante del equipo que salió campeón mundial. Sí, es un equipo Y que es- consolidado. claro, bueno, tiene para mí, Julián Álvarez está potenciado. bueno, los 3, ¿no? Pérez, Sí, Enzo Pérez, McAllister. McAllister. Quiero Julián llevarle Álvarez. tranquilidad a la gente. La Argentina se vuelve en primera ronda. ¿Qué dice? Analicen qué pasó en el 82 y No, en no el jugamos 90. con nadie en la primera ronda, no hay forma que nos volvamos. Nos vamos a volver. Jugamos con Austria, loco. Yo hoy corté Loca. una figaza y en la figaza se me apareció la cara de Menotti. Y Menotti me dijo, la Argentina se vuelve en primera ronda. No, guau, viste cómo era Menotti. qué Si sé no, yo. pregúntenle a Marcelo Bielsa. Que íbamos para ser campeones y nos volvimos como unos campeones. Porque esa es la realidad. Miren, ¿cada cuánto se hace el Mundial? Cada 4. ¿Y cómo puede ser que falten figuritas? 4 años trabajando al pedo, están, no saben que van a faltar figuritas o álbumes. Porque Miren, las compramos todas, 2 o 3, que después las revendemos cuando falta poco. maten al dueño de Panini. ¡No! Es una orden. Maten a Durán Barba y al dueño de Panini. Es una orden. Miren, yo les quiero decir algo muy importante. Estoy a favor de los octógonos. Mirá vos, qué Estoy bien. a favor del etiquetado frontal. Bien, bien. Más, yo lo haría extensible a todos los alimentos y bebidas.
Porque, ¿por qué la cerveza no tiene octógonos, Roberto? El Budrell. Red Bull. El reloj. Sped. Monters. Miren, yo me tomé 10 latas de una de esas, clavé peregrinación en 4 horas 25. ¿Ustedes comen medialunas? Y sí. ¿Las hacen con margarina? No, pero es obvio que engorda, que tiene harina, no hace falta que me lo Y digas. bueno, es muy como simple. tomarte un vaso de Bardal en ayunas. Miren, yo digo, hay que volver a lo natural. Me compré Sí. una vaca para sacarle leche. Me compré un chanchito para comerlo en Navidad. Abejas para la miel. Pongo gallinas que ponen huevos. Un gallo para que me despierte. Y un burro para que lo cague bien a patadas en el culo a mi ley. Miren, todo lo que me gusta engorda. Sí. Hace mal o me deja embarazada. Tenía razón el finado Ginés. Cuidarse toda la vida para morirse sano no es negocio. Miren, el pan no engorda, lo que engorda es el que lo come. No confundan antioxidante con antióxido. Lo digo por experiencia. Miren, yo en este momento tengo acidez, pero el caño de escape no se oxida más. Me tomé medio litro. Para bajar de peso hay que aprender a engañar al cuerpo. Ajá. Por ejemplo, hay que llevar comida en la cartera a los velorios. No. Porque el cuerpo dice, esta mina no puede ser capaz de comerse un locro en el sepelio de la tía Hilda. Yo más de una vez me tiré en paracaídas y me comí un sándwich de jamón crudo. ¿Quién iba a sospechar? El cuerpo no se da cuenta, dice, esta loca no se va a comer un sándwich de jamón crudo mientras se tiran para Estás engañando al cuerpo, claro. Hay que engañar al cuerpo, por eso yo les digo, coman lo que quieran, pero en una cancha de fútbol. Que tengan muy buenos días. 2 cabezazos en el área. ¡Es gol! Bueno, ¿y usted qué piensa, Cande? ¿Cómo le va a ir a la selección argentina? Yo espero que bien. Necesitamos algo que nos dé un poco de alegría en este mundo tan difícil y en este contexto tan difícil. Digo, el deporte funciona para eso. Vos entendés que yo te pregunté qué pensás que va a pasar y vos dijiste lo que deseás que va a pasar. Y sí. Digo, porque si no nos entendemos cuando hablamos, Cande, no Y vamos pero a ir a mira, ningún yo lado. soy economista, Roberto. Yo Sí. uso mi racionalidad todo el día. En el fútbol elijo creer. Claro. Es así. Tiene que haber un espacio de la vida, de la cotidianeidad donde vos elegís creer. Así que Imagínate, ya yo soy de tenemos River. los pelados, los petizos, Creo. el olor a chivo y elijo creer. Yo digo para ir pintándote un personaje de la nueva estrella del No destape. trajiste el desodorante. Está bien, está bien. No Pero son trajiste todas cosas desodorante. que la mayoría de la gente puede compartir con Cande. No sé lo de no tocarse la cara. Ah, lo escuché, lo de no tocarse la cara. Eso fue raro. Eso fue Eso raro. admito que, bueno, es particular. Bueno, algo particular hay que tener. Algo particular hay que tener, chicos. Sí. Apoyarte la cara te da acné. ¿Acné? Sí. Te engrasa, te engrasa. ¿Te lavas mucho la cara? No, yo tengo mi No se la rutina de lava porque skincare. se la tiene que tocar para lavársela. Por supuesto que me lavo la cara. Del año Roberto, por 74 favor, que no se lava la Por cara. favor, por supuesto que sí. No, pero abre la canilla y pone la cara abajo. Ah, está bien, sin tocarla. Me levanto a las 5 de la mañana, pongo mi cara en el bowl con hielo. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, esa es buena. No, obvio que no. No, estamos tratando de crear un personaje. Ustedes saben que a mí me lo enseñó Quique Pessoa eso. Hay que crear un personaje. ¿Sí? Quique Pessoa un día me vio venir con un tapado, entonces decía, ahí viene el hombre. Sí, el tapado. Y un día hizo una fiesta, me hizo ir en el tapado, subir al escenario y abrir el tapado. Y al querido Mario Weinfeld decía que era Superman. Que Mirá. tenía una capa y que volaba. Y la gente en la radio se lo imaginaba. Claro. A Mario volando. Lindo. Lo quería tanto a Mario. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el programa y si no, es lo que hay. Y acá están las 2 nuevas figuras. No se olviden que esperamos Apostamos, muchas hay que cosas y apostar. esperamos. Vamos. Y además no se puede. Qué presión. Chao, abrazo a todos y a todas. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070. Radio y punto.